Aitzu, Hizkuntzein buruz hitz egin dezagun. El País Vasco, Euskadi, es una comunidad autónoma, que no un país, perteneciente a España, ubicado justo en el extremo norte al centro de este último. Se divide en tres provincias, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, presentando una particularidad. Tiene la lengua más antigua aún hablada hoy en día en Europa. ¿Cómo? ¿No hablan español? Déjame y te explico. El pueblo de Euskadi se remonta incluso desde antes de Cristo, siendo gobernado primero por los romanos, luego soportando el avance de los musulmanes desde el sur y de los francos desde el norte, luego uniéndose al reino de Navarra y finalmente anexándose al reino de Castilla. Todo un quilombo. Y ahí, bueno, en realidad es de un poco antes, se empieza a hablar el castellano en el Euskal Herria. Sin meternos mucho más en la historia, ya hablamos de historia la semana pasada, hablemos del idioma. Al no mantener relación alguna con otro idioma de Europa, al euskera se le considera una lengua aislada. Sin embargo, ha adquirido estos últimos siglos palabras del español, del francés y del latín. Hablantes del idioma son unos 750.000, que comparándolos con otras lenguas aisladas como el ainu o el purépecha, son de las lenguas aisladas más habladas hoy en día. Pero comparándolos con otras lenguas habladas en España como el catalán o el gallego, palidece un poco en números, aunque sigue siendo más hablado que el islandés, que la lengua oficial en su propio país. Como era un idioma normalmente de clases bajas y no de la clase alta, carecía de carácter administrativo hasta entrado el siglo XX, cuando en 1918 se crea la Real Academia de la Lengua Vasca, visibilizando este reclamo. Y en 1936, durante la Segunda República, las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya reciben su estatuto de autonomía. Con la llegada de la dictadura de Franco se prohibió y reprimió otras lenguas no castellanas de la región, perdiendo así un poco la cultura del idioma y hablándose menos. También perderían su estatuto de autonomía en las provincias mencionadas anteriormente hasta el fin de la dictadura de Francisco. Más adelante, un 20 de febrero de 1976, la Real Academia Vasca recibe su reconocimiento institucional y 6 días después sale el Real Decreto que oficializaría esta decisión. Finalmente, 3 años después, el País Vasco recibe definitivamente su estatuto de autonomía, un 25 de octubre de 1979, oficializando la lengua del euskera y del español como lenguas oficiales de la región. Agregar brevemente que hechos como estos no sirven solamente para visibilizar un idioma, sino toda una cultura que viene detrás y, más importante, el pueblo, que como factor humano no debe ser olvidado ni reprimido. Lenguas como el aymara, el quechua o el guaraní deberían ser oficiales en el territorio argentino, por ejemplo, ser académicas y respetadas, tanto las lenguas como su pueblo. Así que ya saben, mejor hablar mucho que callar poco. Así no era.